Hola, hola amigos, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Qué bueno poder compartir en esta tarde, estar nuevamente, ¿cierto?, compartiendo nuestro discipulado y teniendo, ¿cierto?, esta oportunidad maravillosa de poder, ¿cierto?, estar juntos, reunidos, ¿cierto?, como dice esa palabra, juntos y en armonía, ¿ya? Estar juntos y en armonía. Eh, y no es solamente estar juntos, no es solamente, cierto, el, el hacer un número de personas, sino que el estar juntos, cierto, y llegar a esa armonía espiritual, ya a esa armonía que Dios quiere que nosotros lleguemos, que tiene que ver también con sincronizarnos, cierto, que tiene que ver con sintonizarnos ya en la voluntad de Dios, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que sean todos muy bienvenidos a este tiempo, como digo, de discipulado. Sean todos ustedes muy bienvenidos en este momento donde vamos a estar nuevamente, ¿cierto?, compartiendo la palabra del Señor. Ya vamos a estar compartiendo, meditando, haciendo ese ejercicio, ¿cierto?, que es tan importante, ese ejercicio de el trabajar, ¿cierto?, nuestra capacidad de poder pensar, de poder analizar, de poder meditar las Escrituras, ¿cierto? Y esa es la idea que usted y yo ejercitemos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, como muchas veces lo digo, tengamos también, ¿cierto?, esa posibilidad de poder extraer los nutrientes que están en la palabra de Dios, ¿cierto?, para nuestra vida tanto espiritual como también, ¿cierto?, para nuestra vida, ¿cuánto se llama? Para equilibrar nuestra vida, equilibrar, ¿cierto?, nuestra vida, ¿cierto?, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, puedan ser equilibrados a través, ¿cierto?, de la administración de su palabra, de la enseñanza de su palabra. Por eso es tan importante el tener, ¿cierto?, que estar constantemente escudriñando la palabra del Señor, constantemente en esa búsqueda. Hay mucha gente que dice, yo quiero buscar a Dios, pastor, yo quiero buscar a Dios, ¿ya? Yo necesito buscar a Dios, y andan como que siempre buscando a Dios, pero siguen siguen buscando las mismas cosas de siempre, siguen embelesados, ¿cierto?, y siguen en esa rutina, ¿ya?, de estar llenándose, como lo decíamos, ¿cierto?, el día martes, si no me equivoco, como lo decíamos el día martes, y lo hemos estado compartiendo también con otros hermanos, donde Dios nos lleva, ¿cierto? Muchas veces nos ha colocado esta misma palabra para poder ministrarla. ¿Se fija? Obviamente en la multiforme gracia de Dios. Y creo que esto es muy importante, ¿ya? Creo que esto es muy importante. Cuando uno no predica, cuando uno no enseña, ¿cierto?, de alguna forma, ¿cierto?, porque este tema es interesante solamente o porque yo me manejo en este tema y lo voy a enseñar, sino porque sabemos que realmente, ¿cierto?, cuando Dios coloca una palabra, una enseñanza, ¿cierto?, y poder, ¿cierto?, desarrollar esa enseñanza que tenga que ver con la necesidad que en ese momento, ¿cierto?, la necesidad que tenemos espiritualmente, la necesidad que tenemos. A veces decimos cosas simplemente por rebatir con otro. Decimos cosas simplemente, ¿cierto?, desde la vereda donde nosotros estamos, ¿cierto?, o donde el otro está, tirarle piedras a otra persona, ¿cierto?, y usar la palabra para eso, para apedrear, ¿ya?, para apedrear, para debatir, ¿cierto?, para contradecir o para decir, bueno, la posición que nosotros tenemos es la correcta, la posición que nosotros, ¿cierto?, hemos abrazado es la, digamos, que Dios apoya. Entonces, cuando en realidad no es así, de ninguna manera. De ninguna manera. La Biblia dice, o Dios dice en su palabra, como siempre lo digo, que la Biblia, la palabra, no es de interpretación privada. No hay nadie que tenga la autoría, ¿cierto?, la autoría de la palabra de Dios. Es decir, que solamente a esa persona se le dio la interpretación correcta. No, de ninguna manera. Porque somos todos un cuerpo, ¿ya?
Y aunque somos hay muchos miembros, pero somos dice la Biblia, un solo cuerpo. ¿Ve? Entonces todos los miembros de ese cuerpo son necesarios, son esenciales. El ojo no puede decirle a la boca, ¿cierto?, que no es necesaria, o a los oídos. ¿Ya? Ninguna parte del cuerpo puede, ¿cierto?, rechazar a otra parte del cuerpo, porque todos somos necesarios en ese cuerpo. Y eso se llama sectarismo. Cuando caemos, ¿cierto?, en el sectarismo, donde la clara evidencia, ¿cierto?, es que se manifiesta, digo, en ¿cuánto se llama?, en los síntomas del sectarismo, de que las personas están cayendo en sectarismo y que realmente están torciendo, ¿cierto?, su camino en el Señor, es que comenzamos, ¿cierto?, a creernos la última Coca-Cola del desierto. Comenzamos a creer que nosotros somos la voz autorizada de Dios. Y eso es muy peligroso, hermano, pero muy peligroso, porque siempre lo trato de expresarlo. Yo he visto a personas, ¿cierto?, que decían ser la voz autorizada de Dios, hermanos, irse así para abajo, así, ¿ve? Y ahí todo lo que decían, y nosotros estamos en lo correcto, y nosotros somos la voz autorizada de parte de Dios, y la doctrina que nosotros enseñamos es la mejor de las mejores. Pero luego vemos que esas personas, ¿cierto?, comienzan a caer de la gracia, sus líderes comienzan a caer de la gracia, ¿cierto?, de una forma terrible, vergonzosa. Entonces, ¿dónde estaba la voz autorizada de parte de Dios? ¿Y eso por qué? Porque nosotros caemos en esos orgullos. Entonces, como le digo, siempre va a haber otro que tenga un punto de vista, ¿cierto?, del cual nosotros podamos aprender. Así que para eso estamos para aprender de Dios, ¿está bien? Para aprender. Bien, vamos a ir, como dicen los brasileños, ¿cierto?, al Mato Grosso. Vamos a ir a lo que nos convoca y vamos a compartir directamente. Hoy día no vamos a hacer un espacio, ¿cierto?, musical. Hoy día vamos a simplemente a comenzar a compartir la palabra de Dios, la enseñanza, ¿cierto?, que lleva por título, ya, pasa la ofensa, ya, no la copa. Pasa la ofensa. Somos llamados por el Señor a pasar las ofensas. Vamos a ser atacados a través, ¿cierto?, de las ofensas. El diablo va a buscar la manera, ¿cierto?, de atacarnos para sentirnos ofendidos. Y eso, cuando obviamente aflora nuestra carne, aflora nuestra vida, eso está evidenciando que necesitamos ya, no que somos malas personas, no que somos malos cristianos, no, sino que está evidenciando que nosotros necesitamos trabajar en esas áreas, ¿ve?, donde el diablo viene para hacernos sentir ofendidos, trabajar en nuestro carácter. Entonces, el texto que estamos, compartiendo es Mateo capítulo 26, del 36 al 46. ¿Ya? Para que usted lo marque ahí. Es importante que usted pueda acostumbrarse, hermano y hermana, ¿ya? Acostúmbrese a estudiar la palabra del Señor. Acostúmbrese, ¿cierto?, no a ser un oidor, no a ser esa típica persona, ¿cierto?, que escucha. No, yo escucho nomás, ¿ya? Y como que le colocamos muchas veces cierta humildad a eso. Pero eso no tiene nada de humildad. Todo lo contrario, hermanos queridos. Dios, ¿cierto?, quiere que nosotros podamos grabar la palabra del Señor en nuestro corazón. Que podamos, ¿cierto?, perseverar. Mire qué interesante. Y luego vamos a estar viendo ese texto bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, ¿cierto? Cuando dice que Pedro estaba predicando, ¿sí o no? Estaba predicando y les estaba hablando, les estaba redarguyendo y les estaba diciendo, ¿cierto?, que ellos habían matado al autor de la vida, a aquellos judíos. Entonces, ustedes mismos lo crucificaron, dice Pedro. Y en aquel momento, cuando él estaba hablando, predicando la palabra, ¿cierto?, Dios lo está usando de una forma tremenda, Pedro, para redarguir ya los corazones. El Espíritu Santo, ¿cierto?, usando de una manera tremenda a Pedro. Y esa predicación produjo tanto fruto
en el corazón de las personas, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, los convenció de pecado, justicia y juicio. Y en ese momento, ¿cierto?, nosotros vamos a leer en el libro, como digo, de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante, vamos a ver que estas personas dicen: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Ya? Entonces hay una reacción, ¿ve? Hay una reacción, y esa reacción es, bueno, sabemos que hicimos mal, sabemos que hemos caminado mal, ¿cierto? Y hemos hecho mal las cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Díganos qué tenemos que hacer. ¿Se fija? Como también vemos también cuando el Señor le dice a Zaqueo: baja del árbol, y Zaqueo baja del árbol, ¿ve? Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice: baja del árbol porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿ve? Entonces el Señor le explica por qué es necesario que él salga de esa posición, que él se mueva de esa posición donde está, ¿cierto? Una posición no muy grata, no muy agradable, y le dice, ¿cierto?, el por qué. Porque es necesario que yo pose en tu casa, ¿ve? Que yo entre en tu casa, le dice a Zaqueo. Entonces, que estas personas obviamente convencidas por el Espíritu Santo, le preguntan a Pedro: ¿qué haremos, varones hermanos? Entonces Pedro le responde y le dice, le dice: arrepentido y convertido cada uno de vosotros, ¿cierto?, ¿ya? Y bautícese para perdón de pecado. Y dice la Biblia que los que recibieron, note eso, los que recibieron su palabra, ¿ya?, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Siempre se contaba, ¿cierto?, los puros hombres, y no por un tema de machismo, hermano. A veces tenemos que entender el tema cultural nosotros. Y sin contar las mujeres y los niños. Eso quiere decir que entonces eran mucho más de 3.000 personas. Pero se añadieron aquel día, dice, como 3.000 personas. Y note eso, dice que perseveraban. Y es una palabra que se ha perdido de nuestro dialecto, de nuestro, bien digo, ¿cierto?, de nuestra forma de hablar y de nuestro idioma. Esa es la palabra. Se ha perdido de nuestro idioma esa palabra, ¿cierto?, perseverar. Hoy día pareciera que nadie quiere perseverar. Queremos andar como queremos vivir como queremos, pero no queremos perseverar. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina. Note eso, que es importante. Lo primero que dice que ellos perseveraban no era simplemente en los cultos y culto y culto. ¿Ve? La iglesia se acostumbró a estar en culto, a cantar y canto y más canto, y toda la reunión giraba en cierto entorno, sobre todo en las iglesias chilenas ya y latinoamericana, casi la mayoría ha girado, ¿cierto?, en torno al canto, el canto, no, que la alabanza es importante. Y no es así, hermano, no es así. No, lo importante aquí, y tenemos que de una vez por todas nosotros comprender, entender esto, ¿cierto?, que toda la escritura nos refiere a nosotros y nos dice, ¿cierto?, lo importante que es la palabra de Dios. Entonces dice que ellos, estas personas que se convirtieron en aquel día, ya que entregaron sus vidas al Señor, ellos dice que perseveraban en la doctrina. Número uno, la doctrina de los apóstoles. ¿Ven? Primero. Entonces, como lo encabeza y lo coloca como primera prioridad, es porque eso debe ser la prioridad. Pero, ¿cuántas cosas se tergiversaron y se siguen tergiversando? Y no se les da importancia. ¿Cuántos años? Y sobre todo en estos, digamos, últimos tiempos, hemos visto cómo, ¿cierto?, la iglesia se ha vuelto un lugar de entretención, de un pasatiempo, donde voy, ¿cierto?, y quiero sentirme bien. Y la iglesia no es para eso. ¿Me entiende? El congregarnos, el reunirnos, el estar juntos, de ninguna manera es para yo sentirme bien. Porque en muchas de las situaciones, Dios va a confrontar nuestra vida a través de la palabra y a través de su espíritu. ¿Ve? Entonces, porque Dios al hijo que ama, ¿cierto?, lo disciplina, lo corrige. Incluso dice la Biblia que Él azota a todo aquel que tiene por hijo. Note especialmente lo que dice ahí, azota. ¿Ve? Y nosotros vemos esa palabra, esa frase, ¿cierto?, de una mujer,
ya, si más no me equivoco en lo que voy a decir, en una mujer que estaba encorvada, ¿ve? Estaba encorvada. Y cuando es sanada, ¿cierto? El Señor dice, porque esta hija de Abraham, ¿cierto? Llevaba tantos años así y ha sido libre de su azote. ¿Ve? Libre, qué interesante eso. Que esa enfermedad que tenía esa mujer, ¿cierto? Se le llama de un azote. Y que dice la Escritura que Dios al hijo que ama lo corrige y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¡Wow! Quiere decir que entonces hay situaciones y hay mucha gente que niega esto, muchas cosas, ¿cierto? Donde Dios se toma de ciertas cosas que pasamos, bien, y quizás, mire, quizás una de las verdades es que Dios sí, ¿cierto? Él obviamente dejó la sanidad, ¿ve? Él hace milagro y qué sé yo, pero en la soberanía de Dios, y eso es lo que no logramos entender, en la soberanía de Dios, Él hace como quiere y lo que quiere. Él no te va a preguntar a ti, ni a mí, ni a ningún líder, ¿cierto?, cómo Él va a hacer las cosas. No sé si se recuerdan, ¿cierto?, cómo antes de esto de la pandemia, estallido social y todo aquello, muchas personas decían, van a venir años, este año es mejor, este año es de gloria, este año no sé qué. Pero se vino peor. Entonces, ¿dónde están las voces de esas personas hoy día? ¿Se fija? Y tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y no caer en esos absurdos, hermano. No caer en esas cosas absurdas, ¿cierto?, de nosotros, ¿ve? Porque, no sé, pues suena bonito lo que el otro está diciendo, nosotros también decirlo. Digamos lo que Dios dice en su palabra, ¿ve? Entonces, claro, Dios va a hacer milagros, ¿me entiende? Maravillas, prodigios y todo aquello. Sí, creemos en el Dios de milagros, creemos que Dios sana. Pero si Dios no sana, eso está en su soberana voluntad. ¿Ve? Eso está en su soberana voluntad. Todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, Dios haciendo milagros, prodigios y todo aquello, ¿ve? Se muestra, ¿cierto? Se deja ahí registrado para que nosotros entendamos que el poder que hay en el Señor, el poder de Dios, el poder grande que hay en el Señor, ¿ve? Pero tenemos que entender que todo en esta vida es pasajero, ¿ve? Todo en esta vida, todo en este mundo, esto es un pasar solamente. Estamos de paso en esta vida. ¿Se fija? Entonces, en algún momento, el que fue sano se va a enfermar o bien se va a morir. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por eso Dios es malo? ¿Por eso Dios, cierto, qué pasó? Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste tan pronto? Porque nosotros sabemos que el que, digamos, gobierna sobre todo y tiene el control y el dominio, ¿cierto?, sobre todas las cosas, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, es, ¿cierto?, nuestro Dios y Padre Celestial. Así que por eso son cosas que debemos entenderlas. Note que Pablo, un hombre que Dios lo usaba mucho, pero Pablo, él le pedía a Dios que le sanara. Eso lo vemos con claridad. Le pedía a Dios, ¿cierto?, que le sanara y Dios, ¿cierto?, dice él que Dios le decía, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ve? Dios se perfecciona en la debilidad. Bien, quiero ir estuvimos hablando, ¿cierto? Hemos estado hablando digamos, la parte central, pero tocando también, todos los otros puntos que tiene esta palabra, ¿cierto? Donde obviamente Dios prepara nuestra vida increíblemente. Y siempre, todo el tiempo nos está preparando porque lo que decía el otro día yo, el día martes, lo que nosotros no logramos ver, que está delante, ¿cierto? Que obviamente nosotros no tenemos la capacidad de ver el futuro, Dios lo ve, ¿cierto? Dios lo sabe anticipadamente en su conocimiento, como, ¿cierto?, como se dice teológicamente, el conocimiento anticipado de Dios, ¿ya? La omnisciencia de Dios. El conocimiento, digo, anticipado de Dios. Ni un ser humano tiene esa capacidad, al menos que Dios le revele, le muestre. ¿Se fija?
Y ni aún así muchas veces ni siquiera entendemos todo con claridad. Es un pequeño, ¿cierto? Un pequeño flasheo de lo que, ¿cierto?, Dios va a hacer o las cosas que van a suceder. Entonces, pero Él tiene el total dominio y control de todas las circunstancias y situaciones, y Él sabe lo que va a venir adelante. Y como Él sabe lo que va a venir adelante, entonces, y nosotros no lo sabemos, Él nos prepara, Él prepara nuestra vida, pero a veces no lo entendemos. ¿Y cómo prepara nuestra vida? A través de los procesos, como hemos estado hablando. ¿Ven? A través de los procesos, que son muchos de ellos son un verdadero Getsemaní, un lugar de prensa. Y ese lugar de prensa o esos procesos es donde nosotros, ¿cierto?, sentimos la presión, ¿ya? Y muchas veces le decimos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me tratas tanto? ¿Por qué, Señor, tanta prueba, tanta dificultad? Porque estás siendo procesado y fuiste metido, ¿cierto?, en la prensa de Dios. Y más que te entristezca, lo que debiera hacer, alegrarte, como dice Santiago. Santiago capítulo 1 lo dice, hermano, lo dice. Quiero ir, ¿cierto?, al texto bíblico para mostrarle lo que le estoy, ¿cierto?, lo que le estoy, la referencia que estoy haciendo. Entonces Santiago lo dice tan claramente, que si nosotros, hermanos, no nos damos cuenta es porque, le vuelvo a repetir, esa poca actitud, ¿cierto?, y amor a la palabra de Dios. Porque nos gustan las cosas baratas, nos gustan las cosas simples. Es mejor cantar, ¿cierto?, cantar como jilguero. Y hay gente que ni siquiera eso, hermano. Hay gente que ni siquiera tiene la actitud, ¿cierto?, de adorar a Dios, de alabarle, de exaltarle. Son gente palca, son gente, hermano, fría. Gente, no sé, que no tiene afecto en su corazón, ¿me entiende? No muestra ese afecto hacia Dios. No sé, porque para mí la alabanza tiene que ver con una actitud de constantemente yo estar, ¿cierto?, adorando a Dios, contemplando su grandeza, su hermosura, como lo hacía David. ¿Se fija? Si usted ve los salmos, la mayoría, por no decir casi todos los salmos, David exalta a Dios. Él muestra, ¿cierto?, lo que él está viviendo, lo que él está pasando, las situaciones, ¿cierto?, que también a él le tocaron vivir. Pero en medio de todos los salmos, David, aunque él mostraba su angustia, mostraba muchas veces, ¿cierto?, su desesperación, mostraba las experiencias que él, ¿cierto?, pasaba, ¿ve? Pero en medio de todo eso vemos un David que no solo, ¿cierto?, muchas veces incluso se quejó, ¿cierto?, se quejó por lo que él estaba viviendo, pero vemos en medio de esos salmos, ¿cierto?, que él termina muchas veces adorando a Dios, exaltando: tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, no hay otro como tú. Y la mayoría de los salmos que nosotros vamos a ver cómo David exalta la grandeza de Dios, porque ahí nos está mostrando una persona, ¿cierto?, cómo es una persona que se relaciona con Dios, cómo es una persona, ¿cierto?, que tiene una relación de amor con Dios. ¿Ve? Entonces, esa persona siempre va a estar buscando, ¿cierto?, esa oportunidad, esa instancia, va a estar, ¿cierto?, no solo buscando, sino que permitiendo esa instancia de donde adore a Dios, donde exalte a Dios, aunque muchas veces lo esté pasando mal. Entonces dice Santiago, dice: hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ve? Entonces nos manda Santiago, nos orienta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Ve? Por sumo gozo, tener alegría, tener contentamiento delante del Señor. Aunque estemos pasando por dificultades y por pruebas, ¿cierto?, muchas veces difíciles, muchas veces, ¿cierto?, pruebas que nos quebrantan. ¿Ve? Y Él nos aconseja que nosotros en ese momento estemos, ¿cierto?, y desarrollemos una alegría, ¿cierto?, un gozo extremo. ¿Ve? Un gozo extremo. ¿Cuán importante es eso?
cuán importante, ¿cierto?, es desarrollar ese gozo extremo en medio de lo que estamos pasando. Entonces estamos, como digo, hablando con respecto, ¿cierto?, a los procesos, que son necesarios los procesos, son necesarios en nuestra vida y que tenemos que discernir por qué Dios nos está procesando. Ya, si, mire, si es por mi causa, si es porque yo hice algo indebido, ¿cierto?, incorrecto, si he dado malos pasos, ¿ya?, si he estado haciendo las cosas mal, si mi proceder no ha sido, ¿cierto?, no ha sido correcto delante de Dios, Dios va a venir para corregir eso. O en muchos casos, ¿cierto?, lo que Dios, ¿cierto?, en medio de los procesos, digo, o a través de los procesos, lo que el Señor, ¿cierto?, simplemente está haciendo es preparándonos, porque Él sabe lo que vamos a vivir, porque Él sabe lo que vamos a enfrentar, hermano. Entonces, a través de esas situaciones, ¿qué hace el Señor? Ya nos fortalece, nos prepara, nos capacita, ¿ve? Nos capacita. No es como nosotros, no sé si nosotros lo hemos mirado o se ha, de alguna forma, ¿cierto?, se ha hecho creer o se ha mostrado de una forma equivocada, ¿cierto?, que cuando viene alguien te imponen las manos, es cierto, yo te preparo para esto. Alguien te puede profetizar, te puede declarar una palabra, ¿ve? E incluso te puede decir, yo te preparo para este tiempo que viene. Pero no significa que por el hecho de haber Dios declarado una palabra sobre ti, tú no vas a tener que hacer nada. Porque tiene que haber una acción de parte nuestra. Tiene que haber una acción. Entonces, ahora, todo de alguna manera tiene que ver, hermanos queridos, con cuánta influencia de parte de Dios nosotros tenemos. Cuánto nos estamos dejando influenciar, ¿cierto?, por Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra. Cuánto nos estamos dejando influenciar correctamente. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, en medio de eso, ¿cierto?, en medio de esos momentos, ¿cierto?, de prensa, de prueba, de presión, donde Dios, como digo yo, nos mete a una olla a presión, o nos mete, ¿cierto?, a ¿cuánto se llama?, a esa verdadera trituradora, ¿ya? Él no te va a matar, no te va a destruir, aunque a veces sintamos que como que Dios me está, ¿cierto?, parece que Dios no me ama, parece que Dios no me quiere. Y eso, hermanos queridos, es simple y llanamente, ¿cierto?, la manifestación de nuestra carne, ¿ve? De nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestra mente carnal, que no percibe las cosas del Espíritu. Pero el hombre espiritual, dice la Biblia, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos una batalla, ¿ya? El hombre espiritual tiene una batalla con el hombre carnal que está en nosotros, con la vieja naturaleza, que todavía nosotros, ¿cierto?, convivimos con esa vieja naturaleza. Pero ahí es la decisión, ¿cierto? ¿Hacia dónde me inclino? ¿Hacia dónde me inclino? ¿Hacia el hombre espiritual o hacia el hombre carnal? ¿A quién voy a alimentar más? ¿Al hombre carnal o al hombre espiritual? ¿Ya? En el caso de la mujer, o a la mujer carnal o a la mujer espiritual. ¿Ya? Y si lo pudiéramos decir, ¿cierto?, sin implicar, digamos, el sexo del hombre o la mujer, ¿a cuál de los dos seres vamos a darle más, ¿cierto?, y vamos a alimentar más? ¿O estamos alimentando más? Y eso es importante, ¿cierto?, de meditar, hermanos queridos. Eso es muy importante de meditar. Soy un convencido que el Señor lo que está haciendo nos está preparando. Vengo diciendo hace mucho tiempo esto. Yo sé que cada uno, ¿cierto?, cada uno toca su tema. Pero ¿sabe qué? Yo he preferido no tocar lo que a mí me gusta, no decir lo que a mí, ¿cierto?, o lo que todos los demás están diciendo y engolosinando el oído, como ayer nosotros comentábamos con nuestro grupo de oración que tenemos y de intercesión. Sino que yo quiero hablar lo que el Espíritu quiere hablar, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Quiero estar en sintonía con el Espíritu Santo. No en sintonía con los hombres, sino estar en sintonía con el Espíritu Santo y hablar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Porque muchas veces estamos hablando, ¿cierto?, en total desintonía,
totalmente desintonizado de lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Y nosotros, ¿cierto?, le engolosinamos, digo, el oído a las personas, le endulzamos el oído a las personas, ¿ya? Y entorpecimos, ¿cierto?, que esas personas, ¿cierto?, sean preparadas, que sean avisadas, que sean advertidas, ¿ve? Que Dios anticipadamente esté preparando sus corazones. Vean lo que ahora está sucediendo, vean lo que ahora pasa en muchas vidas, lo que pasa en muchas personas. ¿Por qué la reacción de muchos creyentes? La reacción de en vez de tener una actitud de fe, ¿cierto? La actitud de muchas personas es comenzar a decir, ¿cierto?, lo que el sistema de este mundo, ¿ve?, lo que el sistema de este mundo quiere que usted y yo digamos. Lo que el sistema de este mundo quiere que usted y yo promovamos. Y es triste ver eso. Es triste ver cómo gente, ¿cierto?, tanta gente está desintonizada y está hablando el lenguaje del sistema de este mundo y no está hablando del lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la palabra de Dios, ¿ve? De esa palabra que es espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque han caído en lo mismo que toda la gente incrédula, en la ley del temor. Han caído en el miedo, en el temor. Entonces prefiero estar alineadito, ¿sí o no? Alineadito con el pensamiento de los hombres, para que no digan nada de mí, para que no me juzguen mal, y menos, ¿cierto?, para que me quiten la oportunidad de yo poder, en alguna medida, ¿cierto?, en algún momento poder abrir mi iglesia. Pero hermanos, Dios nos está preparando, Dios está permitiendo este tiempo para que nosotros, hermanos, abramos nuestros ojos, para que abramos nuestros sentidos espirituales. El Padre, ¿cierto?, preparó a su Hijo para lo que Él iba a pasar, para lo que Él iba a vivir, para la copa amarga que Él iba a vivir. Que desde el punto de vista humano, todo lo malo, todo lo negativo para nosotros es malo. Todo lo bueno humanamente, es decir, que me vaya bien, que tenga éxito, que nadie me haga problemas, ¿cierto?, que no encuentre ni una traba, ni una dificultad, eso es para nosotros, ¿cierto?, lo mejor, eso es para nosotros, ¿cierto?, de Dios. Pero el sufrimiento no, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, siendo que bíblicamente la iglesia está marcada para padecer por la causa de Cristo. ¿Ve? Y la iglesia, hermanos, se fortalece mucho más cuando padece, cuando padecemos persecución, cuando el diablo viene para angustiarnos, porque lo dice el apóstol Pablo, Dios se perfecciona, ¿cierto?, en la debilidad. Cuando somos débiles, somos fuertes. Allí, ¿cierto?, donde realmente aparece el hombre creado, ¿cierto?, según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Es allí donde, ¿cierto?, aflora realmente, ¿cierto?, ese hombre espiritual. Ahí, en ese proceso. Entonces, estamos siendo preparados, hermanos. Esta es una voz de alerta. Esta palabra es una voz de alerta para nosotros. Para que entendamos, hermanos queridos. Entendamos. No esperemos, ¿cierto? No estemos esperando eso de que, bueno, cuando venga se termine la pandemia y vuelva a ser todo como antes. ¿Quién te asegura a ti que esto va a ser como antes? ¿Quién te lo asegura? No sé si la palabra discernir, ¿cierto? Que podamos discernir ya correctamente lo que estamos viviendo. Les vuelvo a decir, vuelvo a ser enfático en esto. ¿Y sabe por qué soy enfático? Porque muchas veces hasta nosotros nos damos el lujo de decir, yo eso no lo escucho, no me conviene escucharlo. No, yo voy a escuchar otro tipo de palabra que me anime, que me diga que soy lindo, que soy bonito, que Dios tiene ciertas grandes cosas para mí. Pero ese tipo de palabra no es de Dios, porque me asusta, no sé, me da miedo. Pero justamente Dios te está preparando. Dios nos quiere preparar.
para la hora que va a venir, para la hora terrible que va a venir, hermano, sobre la tierra. La Biblia dice en Mateo 24 que la venida del Señor, ¿cierto? Una de las señales, siempre la gente está hablando de las señales, pero una de las señales, ¿cierto? Antes de la venida del Señor, note eso, es la persecución. Entonces, no lo hagamos los lesos, no lo hagamos los desentendidos, ¿ya? Dios nos quiere, dice la Biblia, que el avisado ve venir el peligro y se aparta. Dios quiere, y Dios no quiere eso, sino que Dios nos está avisando. Dios está preparando su iglesia, hermanos. Dios está preparando a su iglesia. ¿Ve? Entonces, nos gusta decir Dios, ¿cierto? Preparémonos para la venida. Pero realmente te estás preparando, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos preparados para una inminente venida del Señor? Entonces, Dios dice que Él se va a preparar una novia bien ataviada. Él está preparando su iglesia. Él está preparando a todo aquel que quiera ser preparado. Pero si tú no te conectas, si tú sigues lo mismo, si tú lo único que quieres, ¿cierto?, es seguir prosperando económicamente, que te vaya bien y nada más, y no te importa nada más, entonces créeme que lo que venga, lo que siga viniendo, ¿cierto?, te va a pillar como espanto. Te va a pillar y te va a voltear. Como muchos en este tiempo, ¿cierto?, han caído. Muchos en este tiempo, ¿cierto?, se han comportado como verdaderos incrédulos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cierto?, lamentablemente no se dejan preparar por Dios. No abren su corazón. No le dicen, Dios, enséñame en este tiempo. Guíame, direccióname, ayúdame, Dios mío. Que yo pueda entender lo que tú quieres para mí. Entonces, ahí vemos algo muy importante, que es el proceso de ser preparado, de dejarnos preparar. Y en ese proceso de dejarnos preparar, obviamente Dios nos va a enseñar, ¿sí o no? Y lo hemos dicho estos días. El que anda con sabios será sabio. El que anda con sabios será sabio. Y el que anda con necio va a ser quebrantado. Entonces, Dios no quiere nuestro mal, dice la palabra. Dios quiere nuestro bien, no nuestro mal. ¿Ve? Pero nosotros buscamos buscamos el mal para nuestra vida. Y después queremos que Dios esté apoyando lo malo que nosotros hacemos. Queremos que Dios nos apoye en lo equivocado que estamos. Después no queremos que vengan mal en nuestra vida. Pero es imposible que no vengan. ¿Ve? Entonces, mis hermanos amados y amigos, dejemos que la palabra, ¿cierto?, nos oriente en este tiempo. Permitamos que la palabra de Dios oriente nuestra vida. Y que Dios pueda guiarnos y direccionarnos, ¿cierto? Y prepararnos, como digo. Prepararnos. Yo hace mucho tiempo que el Señor viene, ¿cierto?, hablando a mi corazón, hablando a mi vida. Y yo no he parado de hablar, de compartir esto con los hermanos. Creo en milagros, creo en el poder de Dios. Dios me ha usado para declarar, ¿cierto?, palabra de fe o palabra, ¿cierto?, declarar milagros en las personas. Hay testimonios de personas, ¿ve? Testimonios de personas que han sido ministrados. Y sé que hay mucha gente, muchos hermanos, muchas hermanas, muchos ministros y ministras del Señor, de que Dios los ha usado, ¿cierto?, para eso. No tengo duda del poder de Dios no me confundo, no estoy confundido, no vivo en el evangelio de la desgracia. No. ¿Sabe por qué? Porque creo que de las cosas terribles, difíciles, complicadas, ¿cierto?, esas situaciones son las donde Dios se exalta, se levanta, se glorifica. Esas situaciones, por eso tenemos que discernirlas, pero también entender, hermanos queridos, para dónde va este mundo y para dónde vamos nosotros. Entender que todo está siendo preparado, ¿cierto? Una plataforma que está siendo preparada para el anticristo, para la aparición del anticristo.
Ya hay anticristos, ¿cierto?, que se están promoviendo por ahí. El famoso judío, ¿cierto?, que supuestamente es el Mesías. ¿Ve? Pero hay cosas que obviamente hay señales que digamos, hombre no cumple de verdad. Pero eso lo dice la palabra, que iban a aparecer, ¿cierto?, personas que dirían que son el Cristo y todo aquello. La Biblia nos advierte acerca de eso. ¿Ve? Por eso que tenemos que estar preparados, hermanos queridos. Y también de esto ¿cierto?, que está viviendo la humanidad. Hay mucha gente que a mí me asombra, ¿cierto? Me asombra ver que tanta gente, hermanos, creyente, tantas personas creyentes que no logren caer en sí, que no logren discernir, que no logren ver, hermano, que sus ojos están velados, están como aquellas vírgenes insensatas, durmiendo, no están velando, están durmiendo. ¿Ve? Entonces, y creen que esto todo es normal. No, una pandemia y bueno, sometámonos y... Esto es una antesala. Una antesala. Estos tipos están probando a través de esto, hermanos queridos. ¿Ya? Están probando. ¿Y sabe lo que pasa? Cada vez que yo hablo esto, a mí en el Facebook me bloquean. Y le colocan ahí, ¿cierto?, que es por una música. Nosotros hemos cambiado hasta la música, hermano. Hasta la música la hemos cambiado para que no nos bloqueen, y nos bloquean igual. ¿Sabe por qué? Por lo que nosotros hablamos. Porque estamos advirtiendo a la gente. Todo esto está siendo manejado por detrás, hermanos queridos. El Facebook, las redes sociales. Todo esto está siendo manejado, ¿ve?, por personas oscuras. Y se ve hoy día, es muy evidente. Entonces, hay gente, hermano, que no está de acuerdo con esto. Hay gente que, a mí me impresiona que hay gente que incluso no va a la iglesia, pero tiene las cosas más claras que la gente que dice que son hijos de Dios. Y que está luchando, que está hablando, que está diciendo: no se sometan a esto. No se sometan a esto. Esto no está bien. Esta gente quiere quebrar tu voluntad, quiere quebrar, ¿cierto? Quebrar la familia, destruir. ¿Usted cree que quieren sanarte? No. De ninguna manera, con todos los protocolos y todas las tonteras, estupidez, hermano, que piden que la gente haga. Entonces, quieren ver a la gente más enferma todavía. Así es que eso es muy importante, muy importante. Vemos a un Jesús que Él no hace las cosas de cualquier manera. ¿Ve? Que tiene una actitud, que sabe elegir, como hemos dicho, es selectivo. ¿Ve? A pesar que está pasando un momento de aflicción, pero... Y podemos estar pasando momentos, ¿cierto?, de aflicción, de dificultad, pero no perder la coherencia, no perder, hermano, el sentido común. No perder el discernimiento, no perder la dependencia de Dios. Sigamos dependiendo. No, es que a mí me pasó, que yo lo viví, que a mi hermano, a mi abuela, a mi tío le pasó, y yo esto, que lo otro. Hasta, mire, usted mismo puede estar, qué sé yo, vivir y pasarle esta situación, y usted estar enfermo y todo aquello. ¿Ve? Durante esta cuestión, incluso antes que esto comenzara y se declarara como así fuerte como pandemia, hermano, yo hubieron en 3 oportunidades que me sentí súper mal. Pero ¿sabe lo que hice? Confié en Dios. ¿Ve? Confié en el Señor. No me llené de miedo, no me dejé llevar por el temor, por el miedo. Porque Dios me dio un sistema inmunológico. ¿Ve? Y ese sistema inmunológico va a luchar contra todo, contra cualquier virus, no solamente contra el COVID. Porque hoy día parece que el COVID es el único, ¿cierto? Y le dan nombre para que, claro, la gente, ¿cierto? Porque esta cuestión hasta increíblemente se ha promovido, ¿cierto? Se ha promovido, hermano, más que cualquier tienda comercial. Todos los días le están dando, ¿cierto? Promoción. Hay gente que está cansada de este tema. Entonces... somos llamados, ¿cierto?, al discernimiento. Somos llamados a discernir en medio de la situación. Entonces, en medio de ese proceso, Dios quiere provocar eso. Que nosotros, ¿cierto?, seamos personas que podamos, como digo, andar con sabiduría. ¿Por qué digo, ¿cierto?,
y tomo esta frase bíblica, que el que anda con sabio será sabio, el que anda con necio será necio. Porque Jesús, ¿cierto?, no anda con cualquier persona. Él toma a su discípulo, toma gente, ¿cierto?, escogida por Dios. ¿Ve? Entonces, en tu prueba tú tienes que andar, y en tu proceso tú tienes que andar con gente escogida por Dios. Con gente llena del Señor, con gente, ¿cierto?, que busca el reino de Dios y su justicia, no con cualquier persona. Y lo dije el otro día, no te estoy diciendo que andes, digo, con gente perfecta, no estoy diciendo eso, porque no hay nadie perfecto, no lo hay, ¿ves? Todos vamos camino a esa perfección. Pero te estoy diciendo, anda con gente osada, anda con gente valiente, no andes con gente cobarde, no te mezcles con el cobarde, con el ignorante, no te mezcles con el simple. Anda con gente sabia y vas a ser sabio. Pero anda con gente necia, dice Proverbio, y serás quebrantado. Vas a ser quebrantado. Pero si andas con gente sabia, te vas a fortalecer, te vas a hacer más sabio. Tu vida espiritual se va, ¿cierto?, a fortalecer. Tu fe se va a fortalecer. Aleluya, gloria a Dios. Y luego, como decíamos, ¿cierto?, Jesús igual, Él selecciona. Uno se puede rodear con mucha gente, y hay mucha gente que yo amo, hermano, y sé que me ama también a mí. Pero ¿sabe qué? He aprendido a caminar, ¿cierto?, con gente específica, y creo en las conexiones de Dios. Creo, ¿cierto?, en esas uniones que Dios nos permite. Muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, queremos, como yo siempre lo digo, en mi frase célebre que yo digo, queremos ser Roberto Carlos y tener 1 millón de amigos. Roberto Carlos, en su canción, el cantante secular, ¿cierto?, brasileño, decía, quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Hay gente que quiere tener 1 millón de amigos para así más fuerte poder cantar. Escúcheme, tú no vas a ser más fuerte teniendo 1 millón de amigos. Tú vas a ser más fuerte teniendo gente específica a tu lado. Por eso cuando Jesús abre su corazón y comienza a vaciar, ¿cierto?, de la tristeza enorme que él tenía por lo que estaba viviendo, Jesús toma a 3 personas específicamente para estar con ellos. Se da cuenta cómo la palabra de Dios es tan sabia, hermano. Cómo los consejos del Señor están allí, pero nosotros no lo tomamos. ¿Por qué? Porque no meditamos. No meditamos en la palabra del Señor. De ninguna manera. Entonces tenemos que meditar, tenemos que pensar, tenemos que darle valor a esta palabra, tenemos que deja las cosas, ¿cierto?, que te mal influencian. ¿Cierto?, apártate de las malas influencias. Y sobre todo cuando tú, ¿cierto?, sabes que tu corazón está abierto para Dios. Tienes que entender una cosa, no todo vale. El Evangelio no es todo vale. El Evangelio, ¿cierto?, es libertad, ¿cierto? Es libertad. Yo puedo conversar, ¿cierto?, con mis amigos, pero yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Yo no voy a imitar su vida. Yo voy a juntarme, ¿cierto? Voy a procurar a la gente santa, a la gente apartada. No estoy hablando, vuelvo a repetir, cuando digo gente santa, no digo gente perfecta, porque no lo hay. Gente santa, la Biblia cuando habla de gente santa, es gente que decidió, ¿cierto?, y decide caminar con Dios, que renuncia, ¿cierto?, a andar con gente que no le ayuda en su relación con Dios. ¿Ve? Que se aparta de las malas conversaciones, que se aparta, ¿cierto?, de las personas que son faltos de temor de Dios. Y eso provoca, escúcheme bien, eso provoca increíblemente que nuestra vida vaya creciendo. Y ese amor hacia Dios eso que el Señor, ¿cierto?, hace tan gloriosamente en nuestra vida, que antes no, sí creíamos en Dios. Antes creíamos en Dios y todo el cuento, pero nos daba lo mismo. Pero hoy día no. Hoy día tú sientes algo diferente. Sientes algo diferente en tu vida. Sientes la necesidad de agradecer por todo. Y ¿sabes qué es eso? Eso es que Dios está trabajando en tu vida. Eso es que tú abriste también el corazón.
y dejaste que Él te entrara. Pero deja, ¿cierto? Ábrele mucho más. Abre no solo tu corazón, abre tu entendimiento, abre tus oídos al Señor. Ciérrale tus oídos, ¿cierto? A lo que no conviene. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada de aquello. ¿Ah? O por ninguna de esas cosas. Por ejemplo, quiero tocar esto, que importante. Y ya estamos terminando, porque se nos hace corto el tiempo, hermano. Muchas veces, ¿cierto? Alguien te pregunta, oye, ¿tú te puedes servir una copa de vino? No, porque mi religión no lo permite, dicen algunas personas. No, que mi religión no me lo permite. ¿Y dónde dice eso? Eso lo abrazó la iglesia evangélica. Y la gente comenzó a decir, no, es que mi religión no me permite hacer esto. Y no es la respuesta correcta. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, hay ocasiones cuando a mí me han dicho, se sirve una copita de vino, y si yo estoy en un lugar, ¿cierto? Familiar, o donde, obviamente, en la casa de una persona, yo le digo, bueno, sírvame una copita, pero poquito. Y si, qué sé yo, estamos comiendo, no le voy a decir que esencialmente tengo que estar comiendo una carne. No, si me ofrece, le recibo. Porque no es pecado tomar una copa de vino. Ahora, note esto. La Biblia dice que no debemos ser dados a mucho vino. Entonces, cuando viene la persona pensando, ¿cierto? Porque hay gente que a mí me lo ha dicho. A mí me lo ha dicho. Ya, digamos, ha descubierto su corazón en ese aspecto. Entonces me dice ya, y me va a llenar la copa. Y yo le digo, no. No, suficiente. No, pero ¿qué le va a hacer un poquito más si no hace nada de mal? Ese es el problema suyo. El problema es que usted, ¿cierto? Se toma una, se toma la otra, y a eso se le llama vicio. Entonces, no, yo tengo autocontrol. Si yo le digo hasta ahí, es hasta ahí. Y le coloco una carita de serio y se acaba el tema. Me dice, sabe que yo lo estaba probando. Estaba probando si... Y ve, y más encima lo está haciendo con mala intención. Pero, escúcheme bien. Muchas veces decimos eso, ¿cierto? La respuesta necia, porque para mí eso es una respuesta necia, decir, no, es que mi religión no me lo permite. Hay cosas que uno tiene que saber responder. Por ejemplo, si a mí me ofrecen un cigarro, pero fúmate un cigarrito, ¿sí? ¿Qué te haces si la gente no te está mirando? No, yo no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso daña mis pulmones. O sea, el vino, por lo menos una copa de vino, incluso va a aportar, ¿cierto?, con antióxidos a mi sangre, ¿cierto?, a mi cuerpo. Pero el cigarro en nada va a aportar. ¿Ve? Hay gente que dice que, yo me tranquilizo. No, porque ese es un engaño del corazón. Ese es un engaño al corazón de la persona, ¿cierto?, que ya lo hizo un hábito en su vida. O un mal hábito, digamos un mal hábito mejor. Entonces, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y es cosa que usemos el sentido común, hermano. Claro que sí. Y lo mismo si una persona me dice, oye, vamos a tomar un café allí en el café con pierna. Y las tipas están todas, ¿cierto?, con lycras, ¿ya? Con las pechugas casi afuera y con cola lé. Y yo le voy a decir, no, vamos a tomar un café al otro lado. No, pero ¿qué tanto de malo? Si... He conocido personas que han caído en eso. Entonces, todo me es lícito, pero no es que mi religión... tu religión no te lo permite. No es que mi religión no me lo permita. Es mi decisión. Eso me hace mal a mí. Porque si yo te permito una vez, ¿cierto?, te voy a permitir la otra, y después me va a quedar gustando, y obviamente mi mente ya no va a actuar de la misma forma. Y mi vida espiritual no va a ser la misma. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo hablaba de la música, por ejemplo, y estamos hablando del tema de seleccionar. Jesús seleccionó, ¿cierto? Y no es solo seleccionar personas, decíamos el otro día, sino también, ¿cierto?, es ser selectivos en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, quiero tener una experiencia con Dios, quiero conocer más a Dios. Lo siento aquí en mi corazón. Sé que Él es real. Hoy lo creo más que nunca, que Dios es real. Pero no sé qué pasa. Que yo intento, pero no alcanzo, ¿cierto?, esa relación que otros tienen con Dios. Debieras pensar en esto que te estoy diciendo.
tú debieras pensar en esto que te estoy diciendo, que es cierto el ser selectivo, el convertirte en una persona que tú puedas seleccionar lo que tú consumes en tu vida, en tu alma y en tu espíritu, porque hay muchas cosas que dañan nuestro espíritu. Así es que bueno, se nos hizo corto el tiempo, hermanos queridos, amigos. Dios les bendiga. Quiero saludar a mi cuñado, Juan Carlos Campos. Dios te bendiga mucho, cuñado, de verdad. Me alegra mucho verte acá conectado con nosotros. Dios bendiga a tu familia, bendiga, ¿cierto?, a tus hijos ya en este tiempo. Y agradezco a Dios, ¿cierto?, por tu vida, bueno, así digo, por tu vida. Agradezco al Señor, porque uno nota, logra ver, ¿cierto?, cómo Dios opera y cómo Dios trabaja. Juan Carlos, un hombre, ¿cierto?, que Dios lo ha librado increíblemente ahí casi de la tumba. Entonces uno agradece al Señor por eso, porque ahí vemos la misericordia y el amor. Por un justo, le dice Abraham a Jehová Dios, por un justo tú tendrás misericordia. Le dice Jehová Dios, sí, por un justo yo tendré misericordia. Entonces, muchas veces eso, la familia que sirve al Señor, Dios tiene misericordia de aquellos que no le sirven. Y Dios allí obra misericordia y también opera a través de ellos. Esa es la idea, que seamos un puente y un canal de bendición. También saludamos a nuestra hermana Marisol. Dios le bendiga, que nos está saludando siempre allí, compartiendo con nosotros. Ayúdenos a compartir también estos tiempos, ¿cierto?, de enseñanza, de instrucción en la palabra, para que mucha gente sea edificada de parte de Dios. Hermanos, nos estamos despidiendo. Ya les bendecimos grandemente. Que la paz de Dios, la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Ya? Y tome esta palabra, ya, persevere en esta palabra, guárdela en su corazón, siga, ¿cierto? Porque estos en vivos quedan acá grabados en el Facebook, en la nube de Facebook. Entonces usted puede ir nuevamente y escuchar y meditar y dejar porque una y otra vez, ¿ve? Es como cuando usted se alimenta, ¿ve? Usted no se alimenta una vez, se alimenta 2, 3 veces a veces al día, porque su cuerpo lo necesita. Así igual su espíritu, ya necesita alimentarse de Dios. Amén. Dios le bendiga, nos despedimos y será hasta otro momento, ¿cierto? Hasta otra oportunidad. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom Adonai.